Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a este show de directos contra el virus de Historia de España para Selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezolos, creador del podcast de Historia de España para Selectividad, que podréis encontrar siempre en Spotify entre los primeros puestos. Y aquí, vaya directo traigo hoy. Vaya directo tengo hoy. Si no me quedo solo, que me den un premio, porque debo de pasar a la historia de Instagram, porque vaya tochazo traigo preparado. Así que, bueno, no nos demoremos más. Esta es nuestra particular manera de ayudar a superar esta crisis, así que espero que este directo les sirva. Vamos a hablar de la Revolución Liberal bajo el reinado de Isabel II. Ya veo por aquí una persona conectada, 15 personas conectadas, 17... ¿Qué más? Bueno, pues nada, empecemos. Vamos a hablar de la Revolución Liberal bajo el reinado de Isabel II. Pero antes, hablemos de Fernando VII. Recordemos, Fernando VII, sin duda alguna, uno de los peores dirigentes de la historia de España. Y durante la Guerra de Independencia, cuando los franceses ocupan España, se supone que Fernando VII estaba prisionero en Francia. ¿Y qué sucedió? Pues que en 1813, a través del Tratado de Valenciennes, los franceses permiten la vuelta de Fernando VII a España. Así que en 1814 Fernando VII vuelve a España, y nada más volver a España se esperaba de él que firmase la Constitución de Cádiz. Pues no la firma. Unos nobles le presentan a Fernando VII lo que se llama el Manifiesto de los Persas, y en este Manifiesto de los Persas le piden a Fernando VII que reinstaure el antiguo régimen. Y Fernando VII dice, a ver, ¿qué me da el antiguo régimen? Poder absoluto. ¿Qué me da la Constitución de Cádiz? Poder compartido. Nada, elijo el antiguo régimen. Así que Fernando VII coge la Constitución de Cádiz, que no la aprueba, y reinstaura el antiguo régimen. Y empieza lo que se llama el sexenio absolutista, que va de 1814 a 1820. Bien, llegamos a 1820 y un señor muy majo, muy simpático, tío, ojalá hubiéramos tenido más de este tipo, que se llama Rafael de Riego, estando en Cabezas de San Juan, en Sevilla, tenía que llevar el ejército a América a luchar contra los revolucionarios americanos. ¿Y qué hace con el ejército? Bueno, pues se rebela, se pronuncia con el ejército, recorre toda Andalucía y obliga a Fernando VII a jurar y firmar la Constitución de Cádiz. Y entonces aquí empieza un periodo que se llama el Trienio Liberal. O sea, ¿qué pasa? Que Fernando VII se vio obligado a firmar la Constitución de Cádiz. Le habían obligado, él no quería, pero le obligan a firmar la Constitución de Cádiz, y Fernando VII, pues al final cede, se la traga y tiene que firmar esa Constitución, y empieza el Trienio Liberal, que llega hasta 1823. ¿Qué hace Fernando VII? Pues llama a sus amigos europeos y les dice, compis, tengo un problema, ayudadme, porfa. Pues, por cierto, estoy saludando a gente de Facebook y gente de Instagram, por eso estoy mirando a ambos sitios. Entonces decía que Fernando VII, 32 personas, no está mal, decía que Fernando VII llama a sus compis europeos y les dice, tengo un problema, aquí el pueblo está tonto, el pueblo está tontorrón, el pueblo está rebelde, ¿no? Le he puesto ya varias partes, pero no se tranquilizan. Entonces, ¿qué hacen los colegas europeos? Mandan un ejército al rescate, digamos, de Fernando VII. Ese ejército se llamaba la Santa Alianza. ¿Y qué hace la Santa Alianza? Reinstaura todo el poder a Fernando VII, persigue a los liberales y reinstaura, pues, el antiguo régimen, y aquí empieza lo que se llama la época, la década ominosa. Por segunda vez, Fernando VII deroga la Constitución de Cádiz, por segunda vez la desprecia, lo hizo en 1814 y lo vuelve a hacer en 1823. Y ahora, en 1823, empieza, pues, una década donde se reinstaura otra vez el antiguo régimen, y eso se le llama la década ominosa, que va de 1823 a 1833. ¿Qué significa ominoso? Ominoso significa vergonzoso, humillante, oprobioso, ¿vale? Eso es algo, la década ominosa. Hay que decir que Fernando tuvo 4 esposas y solo le sobreviven 2 niñas, y la mayor de esas 2 niñas se llamaba Isabel II. ¿Qué pasa? Que en España las mujeres, había una ley que se llama la Ley Sálica, por la cual las mujeres tenían prohibido reinar. Entonces, ¿qué hace Fernando VII? Promulga una ley que se llama
la pragmática sanción que anulaba la ley sálica. Y ahora que ha promulgado, y ahora que la ley sálica está anulada, le corresponde reinar a Isabel II. ¿Quién queda fuera de la línea sucesoria? El hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. ¿Vale? Entonces aquí, en el momento en que muere Fernando VII y se proclama Isabel reina, empieza la guerra carlista. Repito, había una ley que se llamaba la ley sálica que prohibía reinar a las mujeres. Entonces, como esa ley ha sido derogada por la pragmática sanción, le corresponde reinar a Isabel II y queda fuera el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Y esto da lugar a las guerras carlistas. ¿Qué pasa? También tenemos que decir que a lo largo de la década de 1820 los territorios americanos las colonias americanas se van independizando del Imperio Español y bueno, pues se van independizando casi todas, excepto Cuba, Puerto Rico y en Asia, Filipinas. ¿Qué más? Y ahora vamos a hablar ya propiamente del reinado de Isabel II. ¿Cómo vamos? Me salvaste la selectividad el año pasado. Muy bien, me alegro, muchas gracias. Bueno, veo aquí un montón de gente conectada, todo el mundo saludando. Saludos a todos. Esos profesores. Hola, Didi. Que gracias. Bueno, a ver si no la lío. Bien, entonces vamos a hablar ya propiamente del reinado de Isabel II. Vamos a ver, el liberalismo tiene una contradicción. Se suele confundir liberalismo con democracia cuando hablamos del siglo XIX. No es exactamente lo mismo. Vamos a ver, el liberalismo lucha contra el antiguo régimen, lucha contra los privilegios de la sociedad estamental. El liberalismo lucha contra el hecho de que hubiese nobles que tuviesen una serie de privilegios solo por el hecho de haber nacido así. Entonces los liberales luchan contra esa situación injusta. Pero, ¿cuál es la contradicción que está en el seno del liberalismo? Vale, los liberales quieren que haya una sociedad igualitaria donde tu riqueza te la ganes a base de trabajo y no a base de privilegios, pero una vez que consiguen esto los liberales, pues ya está, se quedan ahí. Lo explico de otra manera. Los liberales quieren acabar con los privilegios de la nobleza, quieren poder participar en política, quieren que la riqueza vaya en función del mérito, pero ¿qué pasa? Esto lo quieren para ellos. El pueblo llano no cuenta, ¿de acuerdo? Para los liberales el pueblo llano no cuenta. No cuenta el campesinado, luego los obreros tampoco cuentan. Para los liberales miran por sí mismos. ¿Quiénes eran los liberales? Las clases medias y altas. La clase comerciante media y alta. Y esa clase comerciante media y alta lucha por que se destruya el antiguo régimen. Pero una vez que han conseguido destruir el antiguo régimen, una vez que ellos han conseguido participación política, se quedan ahí. El pueblo llano no cuenta. Y eso es una contradicción que está en el seno del liberalismo. El liberalismo se va instaurando en España a lo largo del reinado de Isabel II. Pero hay varios problemas. Primero, las guerras carlistas y segundo, la cantidad de pronunciamientos militares que se van produciendo a lo largo del reinado de Isabel II. Entonces, vamos primero a las guerras carlistas. 1833 muere Fernando VII, es proclamada reina Isabel II con 3 años. Bueno, es proclamada reina, pero ojo, es pequeña. ¿Quién regenta? La madre. Entonces, la madre de Isabel II, María Cristina, ocupa la regencia y es quien tiene el poder durante la minoría de edad de Isabel II. Y en el mismo momento en que muere Fernando VII, empiezan las guerras carlistas. Unas guerras carlistas que tienen un carácter dinástico. ¿Por qué? Porque se están enfrentando dos dinastías. La que inicia Carlos María Isidro y la que representa Isabel II. Son guerras también políticas. ¿Por qué? Porque los carlistas representan un antiguo régimen cerrado, antiguo, absolutista, radical. Y el ejército que apoya a María Cristina, pues quiere un régimen liberal, con su parlamento, su constitución, etc. Además, los carlistas defienden, es también una guerra religiosa, porque los carlistas defienden un concepto de la religión católico a ultranza, católico fanático, un catolicismo muy conservador. Los liberales, que apoyan a María Cristina o su hija Isabel II, pues quieren un catolicismo bastante más abierto. Y además es una guerra civil porque se está luchando de un pueblo contra otro pueblo. Los carlistas tienen su apoyo en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña. ¿Y dónde tienen su apoyo social? En las zonas rurales. Los liberales, en cambio, tienen su apoyo en las ciudades
y son apoyados por las clases medias y altas, la clase comerciante. La guerra carlista tiene 3 fases. La primera fase va del 1833 a 1835 y la domina un general carlista que se llama Zumalacárregui, que murió durante el asedio de Bilbao. La segunda fase es de 1837 y está caracterizada por la expedición real, una expedición carlista que llega hasta Madrid y que quiere proclamar a Carlos María Isidro, quiere proclamarlo rey de España, pero bueno, fracasa. Y la tercera fase, estamos hablando ya de un agotamiento de los bandos. Entonces, en 1839 hay un pacto entre los carlistas y los liberales. ¿Y ese pacto cómo se llama? El Abrazo de Vergara. ¿Quiénes firman ese Abrazo de Vergara? ¿O quiénes llegan a ese acuerdo que le llamamos el Abrazo de Vergara? Por el régimen liberal tenemos a Espartero y por el lado carlista tenemos a Amaroto. ¿Cuáles eran las condiciones de este acuerdo? Pues se mantienen los fueros vascos y navarros. Hay una amnistía para los carlistas. Se integran a los generales carlistas en el ejército liberal. Y, bueno, hay que decir que esta guerra no termina con el carlismo porque hay una segunda guerra carlista en 1846 y otra tercera guerra carlista durante el sexenio revolucionario. Bien, vamos a hablar... Vaya tocho, es que esto es largo. Mira, todos los años cuando cae este tema en selectividad, los alumnos, ¡ay, yo no pensé que iba a caer este tema! Es que como era el más largo yo me lo dejé. No, este tema te lo estudias. Que basta que te lo dejes para que te caiga. Si te lo estudias luego no te cae, pero como no te lo estudies, te va a caer. Es que todos los años, de verdad, cuando cae este tema, no veas los alumnos, ¡ay, cómo ha podido caer este tema! Con lo largo que era. Y que, bueno, da igual, aunque sea el más largo, aunque sea el más difícil de selectividad, te puede caer igualmente y hay que estudiárselo. Entonces, seguimos. Vamos ahora a hablar ya de la regencia de María Cristina desde el punto de vista político. Hemos dicho que la regencia de María Cristina va de 1833 a 1840. Bien, pues durante la regencia de María Cristina tenemos un presidente de gobierno que se llama Cea Bermúdez. Y tenemos que destacar de Cea Bermúdez que divide España en provincias. ¿Cuánto dura Cea Bermúdez en el gobierno? 1 año. El siguiente, 1834, llega Martínez de la Rosa, que fue un liberal de Cádiz, y que elabora lo que se llama un estatuto real. ¿Qué es el estatuto real? O sea, elabora el estatuto real, que es lo que se conoce como una carta otorgada. Si os tuviera delante, aquí pararía y os miraría así a los ojos, fijamente, así. Os miraría así y os diría, ¿qué es una carta otorgada? ¿Qué es una carta? Y si no me respondiese, es que te echaba de clase. O sea, yo ya no admitiría a un alumno que a esta altura no supiese qué es una carta otorgada. Una carta otorgada... ¡Hola, Ángel! ¿Qué tal? Una carta otorgada es cuando un conjunto de leyes, ¿vale?, va de arriba a abajo. Cuando un conjunto de leyes las concede el rey al pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre una carta otorgada y una constitución? La constitución la aprueba un parlamento que es el representante del pueblo, ¿vale? O sea, la Constitución, digamos que va de abajo a arriba y la carta otorgada va de arriba a abajo. Muy importante. Entonces, ese estatuto real, que era una carta otorgada, bueno, era un retroceso respecto a la Constitución de Cádiz. Estableció unas cortes bicamerales. En esas cortes bicamerales tenía que haber un estatuto de próceres, un estamento de próceres y un estamento de procuradores. ¿Cuánta gente podía votar? ¿Cuánta gente podía votar? El 0,15% de la población. Eso no es nada. 0,15% de la población es nada. Los más ricos, solo podían votar los más ricos. La inmensa mayoría del pueblo quedaba fuera de este sistema. ¿Qué pasa? Que las clases medias pues no pueden acceder al poder si no les dan derecho al voto. Si no les dan derecho al voto, pues no pueden acceder al poder. Entonces, ¿cuál es la única manera de tener acceso al poder? A través de la violencia, a través de los pronunciamientos militares. Entonces, las clases medias, o en otras palabras, los progresistas, la única manera que tienen de acceder al poder es a través de pronunciamientos y rebeliones. Como pasa en 1835, ¿qué hacen los progresistas? Se rebelan y organizan lo que ya se hizo en Cádiz, la Junta de Gobierno. Entonces, estoy yendo muy rápido porque no quiero que el directo dure 8 horas, porque este tema tiene tela. Entonces, decía que hay un pronunciamiento militar en 1835 donde se vuelven a organizar juntas provinciales. ¿Quién había hecho eso ya antes? Pues la guerra de Cádiz. Los liberales en la guerra de Cádiz.
Entonces, en 1835 se nombra presidente de gobierno a Álvarez de Mendizábal. ¿Qué hace Álvarez de Mendizábal? Transforma esas juntas en diputaciones. Y atención, quedaros con este tema, que mañana lo vamos a tratar y es feo, tema feísimo, tema horroroso, fácil, eso sí, es fácil, pero es feo, vamos, qué tema más rollazo. Pero bueno, es fácil, así que una cosa por la otra, ¿no? Las desamortizaciones. Álvarez de Mendizábal empieza las desamortizaciones. ¿Qué son las desamortizaciones? La expropiación de tierras de la Iglesia, ¿vale? Para ponerlas en pública subasta y así que conseguir cash. ¿Por qué? Porque estamos en 1835. Señores y señoras, ¿qué está pasando en 1835? ¿Qué está pasando? No me digas que se te ha olvidado. No me digas que se te ha olvidado. 1835. O sea, ¿qué ha pasado si lo acabo de explicar? O sea, debería estar gritándolo y yo debería estar oyéndolo aquí en mi casa. ¿Qué pasó en 1800? ¿Qué pasó en 1835? La guerra carlista. Estábamos en plena guerra carlista. ¿Vale? Entonces, como hay una guerra carlista y lo que más le cuesta a un país es una guerra, pues se pretendía, con la venta de esas tierras, sacar dinero y, bueno, así sanear la economía del gobierno. Vamos a ver. ¿Te acuerdas de tu etapa del Soto? Claro que me acuerdo. Soy un antiguo alumno. Un abrazo enorme. Similar a una constitución, pero no la prueba del pueblo. Muy bien, Milano. Muy bien. La guerra carlista. Muy bien. Hay gente respondiendo. Me gusta. Bien, vamos a... Entonces, llegamos a 1836. ¿Cuánto dura Álvarez de Mendizábal? Un añito. Entonces, llegamos al año siguiente y viene otro presidente de gobierno. Vamos, a aprenderte los presidentes de gobierno. Este es otro tema feo. Pero feo, o sea. Vamos, mira que la historia se puede explicar de mil maneras. Pues vaya de currículum, porque vaya pena de tema. Así que, pero bueno, vamos a hacerlo lo más llevadero posible. Entonces llegamos a 1836 y viene otro presidente de gobierno que es Istúriz. ¿Qué pasa durante su gobierno? Que hay otro pronunciamiento militar. Y este es el pronunciamiento de La Granja. Llegamos al año 37. Otro presidente de gobierno. ¿Otro más? Sí, otro más. Es que aquí venga presidente de gobierno cada mes, cada día había un presidente de gobierno distinto. Bueno, no cada día, pero ahí. Entonces llegamos a la 1837. Otro presidente de gobierno. Y este presidente era progresista. Y como progresista que era, elabora una constitución que es la Constitución del 37. Y es pues, una constitución progresista. No tanto como la de Cádiz, pero ahí iba. Y ya llegamos a 1840 y se aprueba una ley municipal que quita el poder al pueblo de elegir al alcalde. Antes los alcaldes eran elegidos por el pueblo. ¿Cómo era eso de es el pueblo el que elige al vecino y el vecino el que elige al alcalde del pueblo? No sé qué. No soy capaz de repetir la frase esa. Supongo que sabéis de lo que estoy hablando. Entonces decía que en 1840 hay una ley que quita el poder al pueblo de elegir al alcalde. Y por eso queda lugar a una rebelión. Se vuelven a realizar juntas provinciales en cada provincia y eso provoca la salida de la regenta María Cristina. María Cristina se tiene que ir y viene un regente. ¿Quién es? Pues el general Espartero. General Espartero es nombrado regente y presidente de gobierno. Y yo aquí, de nuevo, pararía y te miraría a los ojos y te diría, ¿por qué es famoso Espartero? 1840. 1840. ¿Por qué es famoso Espartero? Señores, en 1839 se había realizado el abrazo de Vergara y con el abrazo de Vergara se había terminado la guerra carlista. Es decir, Espartero era el hombre de moda. Era el hombre del momento. Entonces Espartero es a quien se le recurre para darle el poder, ¿vale? Y que arregle la situación. Entonces Espartero, bueno, pues como el hombre que tiene todo el favor y todo el prestigio, es regente y presidente de gobierno. ¿Qué hace Espartero? Continúa la desamortización de la... pero la amplía. Si Mendizábal había hecho una desamortización dirigida a las órdenes religiosas, Espartero lleva la desamortización al clero secular, es decir, a los sacerdotes, a las iglesias, etc. Y también empieza... Hola Mónica, ¿qué tal? Empieza una política librecambista. ¿Qué es el librecambismo? Aquí de nuevo, esta es la pregunta que yo suelo parar la clase y preguntarle al alumno. ¿Qué es
el librecambismo? Dímelo, vamos. El librecambismo, esto lo sabéis, sé que lo sabéis, pero lo voy a explicar de todas formas. ¿Qué es el librecambismo? El librecambismo es cuando un gobierno facilita las entradas de productos del extranjero sin cobrarle impuestos en la aduana, sin cobrarle impuestos en las fronteras. Entonces, pone o no pone impuestos, pone unos impuestos bajos y eso facilita el libre comercio, ¿vale? Lo contrario del librecambismo, ¿qué es lo contrario del librecambismo? Lo contrario del librecambismo es proteccionismo. Entonces, ¿qué sucede? El proteccionismo, ¿qué es lo que hace? Pone unos impuestos muy altos a los productos que vienen de fuera, ¿vale? Y así facilita la producción interior, ¿de acuerdo? Si a los productos que vienen de fuera le ponen un impuesto muy alto, esos productos luego se tienen que vender aquí a un precio más alto y así está facilitando así está promoviendo la industria interior. Entonces, ¿qué pasa? Espartero lleva a cabo una política librecambista. ¿Y esto a quién perjudica? A la industria nacional. ¿Y dónde estaba la industria nacional? En Barcelona. Entonces en Barcelona hay una rebelión, ¿vale? Hay una rebelión contra el gobierno de Espartero y Espartero responde, bueno, pues con una fuerte represión, bombardea Barcelona y eso, bueno, pues le causa un gran desprestigio y en las elecciones de 1843 Espartero pierde muchísimos votos y finalmente se tiene que ir. Se tiene que ir y ¿qué se hace ahora que se ha ido el regente Espartero? Se adelanta la mayoría de edad de Isabel II y se la nombra reina. En 1843 Isabel II asume el trono con 13 añitos, la chavala. 13 añitos, o sea, estaría en primero de la ESO, en segundo de la ESO, Isabel II, bueno, no había segundo de la ESO, cuidado, no me la vayáis a liar, pero con esa edad Isabel II es nombrada reina de España. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. La canción de María Cristina, me quiero... Ah, de ahí, sí, efectivamente. Tengo que buscar la canción. Dice, la canción de María Cristina me quiere gobernar. Esa tengo que buscarla bien y enterarme de la historia. Constituciones como churros, vaya que no. Dicen por aquí, constituciones como churros. Esta gente, vamos, le gustaba más una constitución. Venga a hacer constituciones. Y luego que se la estudian los alumnos. Que esta gente es que no tenía... Esperamos que caigan las desamortizaciones, es fácil, efectivamente. ¿Por qué le llaman el rey felón? Porque era un felón. Era muy mala gente Fernando VII. O sea que revista... y mola mucho. Estaba viendo un documental sobre el hechizado y no sé cómo ha llegado a las charlas de diario. Más o menos. Bueno, pues vamos a seguir. Ya voy... He superado ya la mitad. He superado la mitad. Bueno, está siendo esto... Esperamos que no esté siendo muy tocho este directo, ¿no? El tema en sí es tocho. Lo que espero es que no sea mucho. Lo que espero es que no sea mucho. Eso es lo que confío, ¿no? Bueno, pues entonces llegamos a la mayoría de edad de Isabel II, ¿vale? Y bueno, hay que decir que el reinado de Isabel II tiene dos grandes apoyos. ¿Quiénes son los grandes apoyos del reinado de Isabel II? Tenemos que hablar de los partidos políticos y del ejército. Vamos a hablar primero de los partidos políticos. Y ¡ay! A ver si os enteráis de esto. No sé cómo hacerlo para que os enteréis de esto. Prestarme mucha atención. Prestarme toda la atención del mundo. ¿Vale? Quedaros quietecicos y escucharme. Escucharme, porque esto nadie me lo hace bien. Nadie, ningún estudiante en el mundo lo pone bien. Sé tú el primero y entrarás en la historia del libre Guinness de los récords, por favor. Vamos a ver. Los liberales se dividen en dos tendencias. Los liberales se dividen en dos tendencias. Los moderados y los progresistas. ¿Cuál es la diferencia entre los moderados y los progresistas? Pues es fácil, la palabra lo dice. Los progresistas van un poquito más allá de los moderados. Vamos a explicarlo. Los moderados tienen su apoyo social en las clases medias y altas. Quieren una soberanía compartida entre el rey y las cortes. Para ellos lo importante es el orden público. El sufragio debe ser muy censitario, muy limitado, que solo voten los ricos. Los derechos que sean limitados. El alcalde, pues lo vota, el alcalde lo elige el gobierno. Esos son los moderados. ¿Qué quieren los progresistas? Pues los progresistas ir un poquito más allá, ¿vale? Los progresistas son apoyados por la mediana y pequeña burguesía. Quieren una soberanía nacional. Aquí, de nuevo, lloro cuando hago esta pregunta y no me responden. ¿Qué es la soberanía nacional? La soberanía significa poder. Y cuando decimos soberanía nacional significa
que la soberanía, o sea, el poder, está en la nación. ¿Quién es la nación? El conjunto de sus ciudadanos. Es decir, que el poder lo tiene el pueblo, que está representado en unas cortes, ¿vale? Eso es la soberanía nacional. Entonces, si antes hemos dicho que los moderados quieren soberanía compartida, es decir, que el poder lo comparta el rey y las cortes, no. Los progresistas dicen que la soberanía debe ser nacional. A ver si esto lo tenéis claro. Entonces, los progresistas además quieren una ampliación de derechos. Quieren que el alcalde sea elegido por el pueblo y quieren restituir la milicia nacional que se crea con la Constitución de Cádiz, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre moderados y progresistas. Pero entre moderados y progresistas surge una tendencia centrista. ¿Quiénes son esos de centro? La Unión Liberal. Y ahora, de los progresistas, en 1849, se extiende una rama que va mucho más allá de que los progresistas. Ay, a ver si esto lo entendéis, por favor, que nadie lo entiende, que ningún estudiante lo dice bien. Vamos a ver, decía que en 1849 hay una tendencia que va más allá que los progresistas. Si los progresistas, bueno, pues quieren todas estas medidas, pues hay gente que dice, no, vamos más allá de que los progresistas. Y hay una tendencia que dice que voten todos los ciudadanos, sin distinción de renta. Los moderados querían un sufragio censitario muy limitado. Los progresistas querían un sufragio más amplio. Pero hay una tendencia que dice, no, que voten todos. ¿Quiénes son los que quieren que voten todos? Los demócratas. Los demócratas. Así que ahora, en 1849, hablamos del nacimiento de los demócratas. Lo que había antes no es democracia. Lo que había antes son los liberales que piden derecho al voto o participación política para ellos, para los ricos, los demás, que les parta un rayo, ¿vale? Entonces, ahora ya sí podemos hablar de democracia. La gente tiene un mejunje cuando se pone a hablar de esta época, ¿eh? Y los políticos ni te cuento. A ver si vosotros lo entendéis, que a partir de ahora ya sí hablamos de democracia, 1849. Pueden participar en política todo el mundo sin distinción de renta. Bueno, en todo lo que he dicho se puede poner una pega. Todo lo que he dicho, todo lo que he dicho habrá quien diga, no, te estás equivocando. ¿Por qué? Pues las mujeres todavía no tienen derecho al voto, ¿vale? Las mujeres todavía tendrán, según el país, necesitarán otros 70 años para que el derecho del voto llegue a la mujer, ¿vale? Pero ahora ya, por primera vez, se habla de que voten todos los hombres sin distinción de renta, ¿vale? Entonces, el otro gran apoyo de Isabel II es el ejército. Y hay que decir una cosa, la pobre Isabel, pues, la niña no tuvo buena educación, no la prepararon para ser reina, es reina con 13 años la chiquilla, entonces ¿qué pasa? La manipulan por todos lados, las camarillas juegan con ella y Isabel II se acaba convirtiendo en una marioneta, ¿vale? De los poderes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la primera época del reinado de Isabel II, que es la década moderada. Hemos dicho, Espartero se las ha pirado y llega un general que se llama Ramón Narváez. Y aquí empieza la década moderada. Como llega un gobierno nuevo, ¿qué hace esta gente? Esta gente que le gusta cuando llega al poder y liarla para fastidiar a vosotros, a los estudiantes. Esta gente que dice, ¿cómo para fastidiar a los estudiantes del segundo bachillerato? Efectivamente, elaborando otra constitución. Entonces se elabora la Constitución del 45, que es la más conservadora. ¿Y aquí qué hace la Constitución del 45? Niega la soberanía nacional, las Cortes tienen las atribuciones muy limitadas, la corona, el rey puede legislar, el poder judicial está muy limitado, el catolicismo es la religión obligatoria, los ayuntamientos son elegidos por el poder central, los derechos son muy limitados, el sufragio es muy limitado. O sea, esta es la Constitución del 45, que es la más conservadora hasta el momento. ¿Y cuál es la obra política de los moderados? Bueno, pues ¿qué hacen los moderados? Copian el modelo francés. ¿Y qué tenía el modelo francés? Pues que tenía un centralismo muy acusado, ¿no? Los franceses tenían un Estado muy centralista, pues eso se copia y se trae a España. Tienen un sufragio censitario también muy limitado, y eso ¿qué hace? Que acaba siendo, un gobierno de los ricos. Se acaba convirtiendo este gobierno en un gobierno de ricos y para ricos. En otras palabras, podemos decir que hay un poder
oligárquico. ¿Qué más? Se firma un acuerdo con la Santa Sede, que llamamos concordato, y se firma la paz. Dice, no tengo selectividad, pero me gusta escucharte. Gracias, Lucía. Hola, profe, saludos desde Lérida, Cataluña. Su alumna mexicana, Rosalba Arte. Gracias, muchas gracias. Entonces, decía que, voy a leer por aquí, Unión Liberal y Demócrata es lo mismo. No, no es lo mismo Unión Liberal y Demócrata. Unión Liberal es de centro, los demócratas se descienden de los progresistas. Unión Liberal es de centro entre moderados y progresistas. Los demócratas, sí, efectivamente, lo estás explicando muy bien. Entonces, decía, me estoy liando. Sí, hay un acuerdo entre el gobierno y la Iglesia Católica que le llamamos un concordato, y de aquí otra vez, pues yo te preguntaría, por un gallifante, ¿por qué hay un acuerdo entre el gobierno y la Santa Sede y por qué firman las paces? ¿Qué problema había habido entre la Iglesia Católica y el gobierno español? Ay, si lo supiera, lloro, o sea, se me caen los lagrimones por aquí. ¿Por qué el gobierno y la Iglesia Católica firman un acuerdo? ¿Qué les había pasado? ¿Por qué estaban a la gresca? ¿Por qué estaban peleados los dos? ¿Por qué no se llevaban bien? No sé si lo estáis diciendo, no sé si lo estáis diciendo. Pues hay un acuerdo, se firma la paz entre el gobierno y la Iglesia Católica porque el gobierno había iniciado décadas antes el periodo de desamortización en el que se le estaban expropiando tierra a la Iglesia. Y eso a la Iglesia, pues, no le hace gracia. Pero ahora ya hay un acuerdo, firman las paces y vuelven a ser amiguitos, ¿vale? ¿Qué más? Hay una reforma fiscal, la reforma fiscal de Pidal-Limón. ¿Qué hace Pidal-Limón? Establece impuestos directos e impuestos indirectos, pero esta reforma fiscal no sirve, es un desastre. Hay una reforma de la administración, el Estado controla la instrucción pública, la educación, se crea ahora la educación primaria, la educación media, la educación superior, se crea la Guardia Civil, se impulsa la construcción de ferrocarriles, pero hay que decir que este es un sistema muy corrupto. Este es un sistema muy corrupto, muy desprestigiado, de manera que en el año 1854, hay una rebelión dirigida por el general O'Donnell en Vicálvaro, en el que se redacta un manifiesto, en el que se lee un manifiesto redactado por Cánovas del Castillo, y empieza el bienio progresista, del 54 al 56. ¿Y qué hace un gobierno cuando llega al poder para fastidiar a vosotros, a los alumnos de segundo bachillerato? Pues efectivamente, elaborar una constitución. Pero esta constitución no llega a aprobarse. Por eso decimos que esta constitución es la non nata. Además, un político que se llama Madoz, empieza otra desamortización. Lo que pasa es que esta desamortización, a diferencia de la anterior, es una desamortización civil. Es decir, si las anteriores desamortizaciones iban contra las propiedades de la Iglesia, esta va contra las propiedades de los ayuntamientos. ¿Pero qué pasa? Pues que de nuevo hay problemas, porque el movimiento obrero está en auge, hay malas cosechas, espérate que ya no sé por dónde va, hay malas cosechas, o sea, las cosas van bastante mal. Y llegamos al año 1856 y empieza el gobierno de la Unión Liberal, ese partido de centro a caballo entre moderado y progresista, pues empieza el gobierno de la Unión Liberal. ¿Y qué hace esta gente cuando llega al poder? Otra constitución. ¿Pero qué es lo que hacen? Retoman la constitución del 45 y le añaden un acta adicional para hacerla un poquito más progresista. O sea, cogen la constitución que ya había y la modifican un poquito para hacerla un poquito más progresista. ¿Y qué es lo que hace este gobierno ante tanto problema interior? Pues lo que hacen muchos gobiernos en la actualidad, buscar problemas fuera y así une al pueblo. Entonces este gobierno empieza una serie de campañas militares en el exterior, ¿vale? Pues un poco para abrir una vía de escape a todos los conflictos internos, de manera que el ejército español interviene en la Conchinchina, interviene en México, interviene en Marruecos, etc. Y ya del año 63 al 68 se van alternando en el poder moderados y progresistas. Pero bueno, este régimen estaba en descomposición. Hay protestas estudiantiles, hay pronunciamientos militares, la oposición se reúne en un pueblo de Bélgica, en Ostende, y hace un pacto para derrocar a Isabel II. A esto se le suma una crisis de subsistencia, de manera que en 1868 estalla la Revolución Gloriosa y a Isabel II se le larga. Y hasta aquí el tema. ¡Wow! ¿Qué hora es? ¿Me he enrollado mucho o no me he enrollado mucho? Es que no quiero mirar la hora. Joder, si me he enrollado. Madre mía. ¡Wow! Unión Liberal de Centro. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Gracias por haber estado ahí.
Mañana a las 12 hacemos un directo más breve, va a ser mucho más breve. Vamos a hablar de las desamortizaciones. Son temas muy cortitos, ¿vale? Que va a estar bien. Ojalá os caiga ese tema de selectividad, porque es muy breve, no tiene mucho, ¿vale? Así que espero que os caiga. Gracias por compartir este directo. Os pido que sigáis compartiéndolo, ¿de acuerdo? Quiero llegar a cuanta más gente posible, mejor, ¿vale? Y bueno, estos directos están llegando a bastante gente. De nada, un placer. Bueno, pues gracias por haber estado ahí, gracias por estar ahí. Un abrazo enorme, nos despedimos.